En 1995, en Barcelona, la estudiante de enfermería Isabella Rodríguez de 24 años fue a un hospital para recibir tratamiento y nunca más salió. 28 años después, la tecnología de ADN demostró que el médico en quien confiaba era en realidad su asesino. El doctor Miguel Santana había estado viviendo con el cadáver de Isabella durante todos estos años. La mañana del lunes 15 de mayo de 1995, cuando Isabella Rodríguez salió de su pequeño apartamento en el barrio del Eixample de Barcelona, su corazón latía rápidamente. Los dolores en el pecho y la dificultad para respirar que había estado experimentando en las últimas semanas la preocupaban. A los 24 años, siendo estudiante de último año de enfermería en la Universidad de Barcelona, Isabella sabía muy bien lo que podrían significar estos síntomas. Temía que pudiera tener un problema cardíaco. Isabella provenía de una familia modesta de Valencia. Su padre Juan Rodríguez era conductor de autobús, su madre Carmen trabajaba como empleada de limpieza en una escuela primaria. Tenía 2 hermanos y era la primera en la familia en ir a la universidad. Esto era tanto una fuente de orgullo como una gran responsabilidad. El sueño de Isabella era trabajar en uno de los mejores hospitales de Barcelona después de graduarse y proporcionar una mejor vida a su familia. Esa mañana Isabella tomó el autobús al Hospital Clínic de Barcelona. Este hospital era uno de los centros médicos más prestigiosos de Barcelona y donde Isabella había hecho sus prácticas durante sus estudios. Tenía el mejor departamento de cardiología de Barcelona para problemas cardíacos. Isabella había hecho su cita con el doctor Miguel Santana. El doctor Miguel Santana tenía 38 años en ese momento y era uno de los especialistas más jóvenes del departamento de cardiología del Hospital Clínic. Había estudiado medicina en la Universidad Complutense de Madrid, completó su especialización en París. Llegó a Barcelona en 1992 y rápidamente se convirtió en uno de los médicos más respetados del hospital. Guapo, inteligente y amable, el doctor Santana era muy querido tanto por pacientes como por colegas. Isabella llegó al departamento de cardiología del hospital a las 2, su hora de cita. Llevaba consigo su bolso y sus notas de estudio, porque después del examen iría a la universidad. La enfermera María Santos la llevó a la oficina del doctor Santana. El doctor es una muy buena persona, dijo María. No te preocupes, te cuidará bien. El doctor Santana sonrió cuando vio a Isabella. Era una joven hermosa e inteligente. La conocía de cuando le daba clases. El promedio de notas de Isabella era muy alto y también tenía éxito en las aplicaciones prácticas. Isabella, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando?, dijo con un tono de voz amable. Isabella describió sus síntomas: dolores en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones. El doctor Santana escuchó atentamente y comenzó el examen. Hizo un ECG, midió la presión arterial, escuchó los sonidos del corazón. Todo parecía normal, sin embargo, el doctor Santana dijo que se necesitaban pruebas más detalladas. Isabella, un problema cardíaco es un asunto serio, dijo el doctor Santana. Especialmente a tu edad. Debemos hacer pruebas más completas. Necesitamos un ecocardiograma y un monitor Holter de 24 horas. Pero esto tomará algo de tiempo y requiere atención especial. Isabella se preocupó. Su familia estaba en una situación económica difícil y no podían costear pruebas caras. Expresó esta preocupación al doctor Santana. El médico sonrió con comprensión. No te preocupes, Isabella. Eres tanto nuestra estudiante como una futura enfermera joven. Podemos hacer estas pruebas en un arreglo especial. En las horas de la tarde, después de otros pacientes. Así puedo ser más detallado y cuidadoso. Isabella se sintió aliviada. Encontró muy amable esta oferta del doctor Santana. Le dijo que viniera a las 8. A esa hora el hospital estaría más tranquilo y el doctor Santana podría dedicarle más tiempo. Isabella llegó al hospital esa noche a las 8. El hospital estaba silencioso,
La mayoría del personal se había ido a casa. El doctor Santana la estaba esperando. «Ven, Isabella, hagamos las pruebas en la sala de examen especial», dijo. La llevó a una habitación en el sótano del hospital. «Aquí es más silencioso, las pruebas darán resultados más precisos». La habitación estaba un poco oscura y aislada, pero Isabella confiaba en el doctor Santana. El médico preparó el equipo de ecocardiograma y pidió a Isabella que se quitara la ropa de la parte superior. Este era un procedimiento normal, Isabella lo sabía como estudiante de enfermería. Sin embargo, lo que pasó después no fue normal en absoluto. La mano del doctor Santana comenzó a moverse por el cuerpo de Isabella más de lo necesario. Isabella se sintió incómoda y trató de retroceder. «Doctor, ¿es esto necesario?», preguntó. La expresión facial del doctor Santana cambió. Había una mirada en sus ojos que Isabella nunca había visto antes. «Isabella, eres muy hermosa», susurró. «Siempre te he admirado. Te amo». Isabella se sorprendió. Trató de levantarse, pero el doctor Santana la atacó. Isabella trató de gritar, pero nadie podía oírla. El hospital estaba vacío y la habitación estaba aislada. Durante la lucha, la cabeza de Isabella golpeó la mesa de examen de metal. Perdió el conocimiento. El doctor Santana entró en pánico. Verificó el pulso de Isabella, era muy débil. La llevó a la sala de emergencias dentro del hospital, pero ya era demasiado tarde. Isabella tenía un trauma grave en la cabeza y estaba experimentando hemorragia interna. 1 hora después, perdió la vida. El doctor Santana estaba aterrorizado. Su carrera, su reputación, todo se arruinaría. Como estaba solo en el hospital esa noche, no había testigos. Tomó una decisión horrible: esconder el cadáver de Isabella y hacer que pareciera como si hubiera dejado el hospital. Tomó el bolso y las pertenencias personales de Isabella del hospital, los tiró a la basura. Cambió la ropa del cadáver y lo envolvió en bolsas de plástico para sacarlo del hospital. Lo puso en el maletero de su coche y lo llevó a su casa. El doctor Santana vivía en el piso superior de un edificio antiguo en el barrio de Gracia de Barcelona. Su casa era espaciosa y tenía un sótano. Esa noche llevó el cadáver de Isabella al sótano y lo escondió temporalmente. Su plan era llevarlo a un lugar más seguro la noche siguiente. Sin embargo, al día siguiente las cosas se complicaron. Los amigos de Isabella notaron que no había regresado a casa. Su familia se preocupó y llamó a la policía. En el hospital tampoco había noticias de Isabella. La enfermera María Santos recordó que Isabella tenía una cita con el doctor Santana. La policía interrogó al doctor Santana. El médico estaba muy calmado y cooperativo. Isabella se fue alrededor de las 9 de la sala de examen, dijo. Se veía muy bien, las pruebas fueron normales. No había un problema de salud serio. Le dije que podía ir a casa tranquilamente. La policía encontró esta declaración lógica. El doctor Santana era un médico respetado y su declaración era consistente. Pensaron que Isabella había desaparecido por otra razón. Tal vez había huido debido a problemas familiares o se había ido a otra ciudad. Comenzaron los esfuerzos de búsqueda, pero no se pudo encontrar rastro de Isabella. Su familia sufrió mucho. Su padre Juan incluso dejó su trabajo para poder buscar a su hija. Su madre Carmen lloraba constantemente. Sus 2 hermanos también extrañaron mucho a su hermana. Durante este proceso, el doctor Santana apoyó mucho a la familia de Isabella. Los llamaba para preguntar sobre su situación, trataba de mantener vivas sus esperanzas. Isabella es una chica fuerte, decía. Estoy seguro de que algún día regresará. Estos comportamientos hicieron que la familia confiara aún más en el doctor Santana. Pero en realidad el doctor Santana estaba experimentando una terrible angustia. El cadáver de Isabella todavía estaba en el sótano de su casa. No tenía el valor de deshacerse de él porque esto podría hacer su crimen aún más grande.
Como solución temporal, escondió el cadáver en un compartimento secreto en el sótano y lo cubrió con concreto. Pasaron días, semanas, meses. La investigación policial no tuvo resultados. El caso de Isabella se archivó entre los casos fríos. El doctor Santana volvió a su vida normal, pero cada noche cuando regresaba a casa sabía que vivía justo encima del cadáver de Isabella. En 1997 el doctor Santana se casó. Su esposa Elena era dentista. En 1999 tuvieron un hijo, Carlos. Visto desde afuera, parecían una familia perfecta. El doctor Santana continuó ascendiendo en su hospital, se convirtió en jefe del departamento de cardiología. Era conocido como un médico respetado, un buen esposo y padre. Sin embargo, nadie sabía que durante 28 años había estado viviendo con el cadáver de Isabella Rodríguez. Cada noche al ir a la cama, pensaba en Isabella enterrada justo debajo. A veces tenía pesadillas, soñaba que se enfrentaba al fantasma de Isabella. En 2020 la policía de Barcelona estableció una nueva unidad de casos fríos. La comisaria María González fue asignada a esta unidad. González era una detective con 25 años de experiencia y experta en tecnología de ADN. Cuando examinó el archivo de Isabella Rodríguez, vio que la investigación de 1995 había sido completa pero tecnológicamente limitada. En ese momento el análisis de ADN aún no era común y solo se podían hacer análisis de huellas dactilares y grupos sanguíneos. González hizo que los materiales conservados durante 28 años entre las pertenencias de Isabella fueran reanalizados con tecnología moderna de ADN. En 2022 llegaron los resultados del laboratorio. Se había encontrado ADN masculino no identificado en las pertenencias personales de Isabella. Este ADN provenía de alguien que había estado en contacto cercano con Isabella. El perfil de ADN fue buscado en la Base de Datos Nacional de España, pero no se encontró coincidencia. González decidió usar técnicas más avanzadas, análisis de árbol genealógico genético. Con esta técnica era posible identificar parientes lejanos del criminal y llegar a la identidad real creando un árbol genealógico. A principios de 2023 llegó un resultado revolucionario. Una empresa genética estadounidense había detectado un perfil con 22% de coincidencia. Esto indicaba parentesco de segundo grado. La persona coincidente era Carmen Santana de 45 años que vivía en Barcelona. El hermano mayor de Carmen era Miguel Santana. El 15 de marzo de 2023, la comisaria González llegó a la casa del doctor Miguel Santana con una orden de registro. El médico jubilado de 65 años trató de actuar sorprendido, pero el miedo en sus ojos lo delató todo. En el registro de la casa se encontraron evidencias horribles. En el estudio del doctor Santana había fotocopias de las notas de estudio de Isabella. En el dormitorio había fotografías de Isabella. Pero el descubrimiento más impactante se hizo en el sótano. En el sótano había un compartimento secreto especialmente construido. Durante 28 años, el doctor Miguel Santana había estado escondiendo el cadáver de Isabella Rodríguez en su propia casa. La confesión del doctor Santana impactó a todos. El 15 de mayo de 1995, Isabella realmente había venido a su consulta, pero la reunión no había transcurrido como el doctor Santana había contado. Había admirado a Isabella durante mucho tiempo, confesó. No solo académicamente, sino también personalmente. Era tan hermosa, tan inteligente. Ese día le confesé mis sentimientos a Isabella. Traté de besarla. Isabella se sorprendió, se retiró. Cuando Isabella trató de escapar, se cayó y golpeó su cabeza contra la esquina de la mesa. Insistía en que fue un accidente. No planeé matarla, pero cuando murió no sabía qué hacer. Mi carrera habría terminado. Habría perdido a mi familia. Esta horrible confesión mostró las dimensiones de la mentira de 28 años del doctor Santana. No solo había engañado a la policía, sino también a la familia de Isabella,
a sus colegas e incluso a su propia familia. La esposa del doctor Santana, Elena, experimentó un gran shock al conocer la verdadera cara de su esposo. Durante 28 años de matrimonio, nunca había sospechado nada. Su hijo Carlos tuvo dificultades para aceptar que su padre fuera un asesino. Mi padre siempre fue gentil, lleno de amor, dijo a los periodistas. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan horrible? ¿Cómo vivió normalmente con nosotros durante 28 años? Roberto Rodríguez, el tío de Isabella, experimentó emociones complejas cuando se reveló la identidad del asesino de su sobrina. Por un lado, experimentaba el alivio de que se hubiera hecho justicia. Por otro lado, había el cansancio de 28 años de dolor. Isabella finalmente encontró la paz, dijo Roberto. Pero mi familia no pudo vivir para ver esta paz. Sus padres murieron sin poder ver este día. El juicio del doctor Santana se convirtió en uno de los casos más seguidos de Barcelona. La defensa alegó que el evento fue un accidente, que había tomado decisiones equivocadas en pánico, pero la fiscalía enfatizó que había engañado a su familia durante 28 años. Había mentido a la familia de Isabella e incluso había aumentado su dolor al actuar como si los estuviera apoyando. Este no es solo un asesinato, dijo la fiscal Isabel Fernández. Es un engaño sistemático, manipulación y crueldad que duró 28 años. El doctor Santana fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Debido a su edad, estaba bajo cuidado especial en prisión. El funeral de Isabella Rodríguez se realizó en mayo de 2023. Finalmente encontró la paz después de 28 años. Cientos de personas asistieron a su funeral, antiguos compañeros de clase, profesores, gente conocida de Barcelona y ciudadanos que fueron afectados por su historia. Este caso creó nuevas esperanzas en España sobre cómo se pueden resolver los casos fríos. La policía de Barcelona comenzó a reexaminar docenas de casos antiguos con técnicas similares. La historia de Isabella también llevó a las instituciones médicas a revisar sus protocolos de seguridad. Los hospitales implementaron controles más estrictos en las relaciones entre médicos y pacientes. El doctor Miguel Santana había llevado una máscara perfecta durante 28 años. Cada mañana iba al hospital, trataba a sus pacientes, regresaba a casa, escribía cartas a la familia de Isabella, les daba apoyo. Formó su propia familia, crió a un hijo, pero cada noche dormía con el cadáver de su víctima. La tecnología moderna de ADN hizo caer su máscara. Cuando se reveló la verdad, no solo se aclaró un asesinato, sino también un engaño sistemático de 28 años. La búsqueda de justicia de Isabella Rodríguez duró 28 años, pero finalmente se reveló la verdad. Su historia se ha convertido en una de las pruebas más poderosas de que la justicia, aunque lleve tarde, eventualmente encuentra su lugar. Los años posteriores al arresto del doctor Santana revelaron aspectos aún más perturbadores de su comportamiento criminal. Durante las entrevistas psiquiátricas extensas en prisión emergieron detalles sobre su vida que los expertos comenzaron a conectar con su comportamiento posterior. La doctora Elena Ruiz, la psiquiatra forense principal asignada al caso, pasó más de 120 horas entrevistando al doctor Santana durante un periodo de 15 meses. Miguel presentaba un caso fascinante de psicopatía altamente funcional, explicó la doctora. Había desarrollado habilidades extraordinarias para simular emociones normales y mantener relaciones superficiales, pero carecía completamente de empatía genuina. Las sesiones revelaron que el doctor Santana había comenzado a desarrollar fantasías obsesivas hacia estudiantes mujeres desde sus primeros años como médico. Isabella no había sido su primer objetivo, sino la culminación de años de comportamiento predatorio que había ido escalando gradualmente. Miguel tenía una necesidad patológica de poseer lo que admiraba, explicó la doctora Ruiz. Para él, las estudiantes brillantes no eran personas individuales con voluntad propia, sino objetos de colección que debía adquirir y controlar. La investigación reveló que el doctor
Santana había mantenido archivos detallados sobre docenas de estudiantes mujeres a lo largo de su carrera. Estos archivos, encontrados en su computadora personal, incluían fotografías, información personal, horarios diarios y evaluaciones obsesivas de la personalidad y apariencia de cada mujer. Tenía información sobre más de 150 estudiantes, reportó la comisaria González. Cada archivo incluía fotografías, rutinas diarias, información sobre sus familias, incluso detalles sobre sus relaciones personales. Era como un catálogo humano. Los archivos mostraban que el Dr. Santana había clasificado a estas mujeres en diferentes categorías. Isabella había sido clasificada como objetivo primario, la categorización más alta en su sistema enfermo. Su archivo contenía más de 60 páginas de observaciones detalladas sobre su comportamiento, preferencias y rutinas diarias. El archivo de Isabella era como el diario de un acosador obsesivo, describió la doctora Ruiz. Miguel había documentado todo sobre ella durante meses antes de su desaparición. Sabía qué ropa prefería, cómo se peinaba, con quién hablaba, incluso sus expresiones faciales cuando leía diferentes textos. El análisis forense de la computadora también reveló que el Dr. Santana había estado usando software especializado para crear bases de datos de fotografías de mujeres jóvenes obtenidas de redes sociales, periódicos universitarios y medios públicos. Había desarrollado algoritmos para identificar qué características físicas y de personalidad lo atraían más. Miguel había aplicado metodología académica rigurosa a sus obsesiones criminales, explicó el experto en comportamiento digital, Dr. Carlos Fernández. Usaba hojas de cálculo, análisis estadísticos, incluso mapas digitales para rastrear los movimientos de sus objetivos. Los psiquiatras determinaron que el Dr. Santana sufría de lo que clasificaron como trastorno de control obsesivo-compulsivo con características psicopáticas. Su necesidad de documentar y catalogar todo era parte de una compulsión más amplia de controlar y poseer completamente a las personas que lo obsesionaban. Durante su tiempo en prisión, el Dr. Santana reveló más detalles perturbadores sobre los días posteriores a la muerte de Isabella. Había conservado algunas de sus pertenencias personales como recuerdos, incluyendo fragmentos de su ropa y páginas de sus cuadernos de notas. Guardé sus cosas porque me hacían sentir cerca de ella, confesó durante una sesión. Cada noche, antes de dormir, las tocaba y me imaginaba que Isabella estaba conmigo, que era feliz de estar bajo mi cuidado. Esta confesión reveló el grado extremo de la perturbación psicológica del Dr. Santana. Durante décadas había racionalizado el asesinato como una forma de proteger a Isabella, convenciéndose de que ella estaba mejor con él en muerte de lo que habría estado viviendo su propia vida. El caso también provocó una investigación más amplia sobre otros casos no resueltos que podrían estar conectados con el Dr. Santana. Los investigadores comenzaron a examinar desapariciones de estudiantes mujeres que habían ocurrido en diferentes hospitales donde el Dr. Santana había trabajado a lo largo de su carrera. Aunque no se encontraron conexiones directas con otros crímenes, los investigadores descubrieron un patrón preocupante de comportamiento inapropiado que se extendía por toda su carrera médica. Múltiples estudiantes que habían trabajado con él reportaron retrospectivamente incidentes de comentarios sexualmente inapropiados y invitaciones persistentes a reuniones privadas. El Dr. Santana había estado probando límites durante décadas, dijo la comisaria González. Isabella fue la primera vez que sus impulsos escalaron a violencia letal, pero había estado construyendo hacia ese momento durante años. El impacto del caso en las instituciones médicas españolas fue transformador. El Hospital Clínic de Barcelona implementó nuevos protocolos de seguridad que requerían que al menos 2 personas estuvieran presentes cuando médicos se reunieran con estudiantes para supervisión individual, especialmente fuera del horario normal de atención. El caso de Isabella nos enseñó que la confianza médica no puede ser automática, explicó la directora del hospital, Dra. Carmen López.
Debemos equilibrar la accesibilidad médica con la protección de nuestros estudiantes y pacientes. La Ley Isabella Rodríguez, aprobada por el Parlamento español en 2024, amplió las definiciones legales de acoso en entornos médicos, incrementó las sentencias para crímenes de violencia de género en contextos de atención sanitaria y estableció nuevos protocolos para la investigación de estudiantes desaparecidos. El caso también inspiró la creación del Instituto Isabella Rodríguez en la Universidad de Barcelona, dedicado al estudio de la violencia de género en entornos médicos y el desarrollo de tecnologías para la prevención de crímenes. El instituto recibe financiamiento del gobierno español y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Isabella era una estudiante apasionada que nunca tuvo la oportunidad de completar su trabajo, dijo la doctora Elena Vega, directora del instituto. A través de este instituto, su espíritu de dedicación continúa, enfocándose ahora en proteger a otras mujeres jóvenes. Los estudios académicos del caso continuaron evolucionando. Criminólogos de universidades españolas e internacionales han publicado más de 25 papers académicos analizando diferentes aspectos del caso, desde las técnicas forenses utilizadas hasta las implicaciones psicológicas del comportamiento del Dr. Santana. La doctora Patricia Sánchez de la Universidad Autónoma de Barcelona publicó uno de los estudios más comprensivos titulado El caso Isabella Rodríguez, Psicopatía médica y justicia tardía. El estudio se ha convertido en lectura requerida en programas de criminología en toda España. En el segundo aniversario del arresto del Dr. Santana, Barcelona organizó la primera conferencia internacional sobre seguridad en entornos médicos, atrayendo a expertos de 20 países. La conferencia se ha convertido en un evento anual que continúa avanzando las mejores prácticas para la protección de estudiantes y pacientes. El Dr. Miguel Santana, ahora de 67 años, permanece en una prisión de alta seguridad cerca de Barcelona. Los informes penitenciarios indican que se ha adaptado a la rutina carcelaria, pero continúa mostrando signos de la misma obsesión que lo llevó al crimen. El Dr. Santana pasa la mayoría de su tiempo escribiendo, reportó el psicólogo penitenciario, Dr. José García. Mantiene correspondencia extensiva con investigadores académicos que estudian su caso y parece disfrutar de la atención que recibe. Incluso en prisión sigue necesitando sentirse importante e intelectualmente superior. Los funcionarios de la prisión también reportaron que el Dr. Santana continúa recibiendo cartas de admiradores, principalmente académicos y estudiantes de criminología fascinados por su caso. Toda esta correspondencia es monitoreada como parte de estudios continuos sobre la psicología criminal. Roberto Rodríguez, ahora de 70 años, continúa siendo una figura pública prominente en España, hablando regularmente en conferencias sobre derechos de víctimas y sirviendo como consultor para familias de personas desaparecidas. Isabella me mantuvo con vida durante esos 28 años terribles, dice Roberto. Ahora que hemos encontrado justicia para ella, siento que mi propósito es ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos. La tumba de Isabella en el cementerio de Montjuïc se ha convertido en un lugar de peregrinación para familias de víctimas de todo el mundo. Flores frescas aparecen constantemente en su lápida, dejadas por personas que nunca la conocieron, pero que fueron tocadas por su historia. El caso continúa evolucionando. En 2024, los investigadores anunciaron que estaban usando inteligencia artificial para analizar los archivos digitales del Dr. Santana, buscando patrones que podrían revelar conexiones con casos adicionales no resueltos. La cantidad de datos que el Dr. Santana acumuló durante décadas es tan vasta que los investigadores humanos no pueden procesarla completamente, explicó el especialista en IA forense, Dr. Roberto Chen. Los algoritmos pueden identificar patrones sutiles que podrían pasar desapercibidos. La comisaria María González, ahora promovida a comisaria principal, continúa dirigiendo la unidad de casos fríos de Barcelona, que se ha expandido significativamente desde el éxito del caso Isabella.
Su unidad ahora emplea a 15 detectives y ha resuelto más de 50 casos usando técnicas similares. Cada caso que resolvemos honra la memoria de Isabella, dice González. Ella fue la primera, pero no será la última en encontrar justicia a través de estos métodos. El sistema judicial también implementó reformas para abordar mejor los casos que involucraban profesionales médicos y relaciones de poder. Se establecieron cortes especializadas con jueces entrenados específicamente en las complejidades legales de procesar crímenes que habían continuado durante décadas e involucraban figuras de autoridad. La industria médica experimentó transformaciones regulatorias como resultado directo de las revelaciones del caso Isabella. Se implementaron nuevos requisitos de monitoreo, sistemas de reporte mejorados y evaluaciones psicológicas más frecuentes para profesionales médicos. Los aspectos tecnológicos del caso llevaron al desarrollo de nuevos métodos para detectar comportamiento predatorio en entornos médicos utilizando análisis de patrones de comunicación, monitoreo de acceso a información de pacientes y sistemas de alerta temprana. Estas tecnologías se han convertido en herramientas estándar para hospitales que buscan prevenir el abuso de autoridad médica. El memorial expandido en honor a Isabella se convirtió en el centro de una nueva disciplina académica que combinaba estudios forenses, medicina legal y justicia restaurativa. Universidades de todo el mundo enviaron estudiantes e investigadores para estudiar tanto los aspectos técnicos del caso como sus implicaciones sociales más amplias. Los archivos del caso se digitalizaron completamente y se pusieron a disposición de investigadores, creando una base de datos masiva que continúa proporcionando información para nuevas investigaciones sobre crímenes en entornos médicos, comportamiento predatorio en profesiones de confianza y técnicas de investigación forense. La historia se adaptó para múltiples medios, incluyendo una serie de documentales galardonada, una novela de no ficción que se convirtió en bestseller internacional, y una miniserie de televisión que exploró tanto los aspectos criminales como los impactos humanos del caso. Los programas educativos desarrollados en torno al caso ahora se utilizan en escuelas de medicina de todo el país para enseñar sobre ética profesional, límites apropiados en relaciones médico-paciente y la importancia de sistemas de supervisión. Los estudiantes aprenden sobre los peligros del abuso de autoridad y el valor de la integridad profesional. Roberto Rodríguez se convirtió en consultor internacional, compartiendo su experiencia sobre la importancia de nunca abandonar la búsqueda de verdad. Su mensaje resonó particularmente en comunidades médicas donde las familias a menudo enfrentan presiones para confiar ciegamente en la autoridad médica. La transformación del sistema de salud catalán continuó evolucionando años después de las revelaciones iniciales. La comunidad desarrolló nuevas tradiciones e instituciones diseñadas para honrar la memoria de Isabella mientras construía una cultura de transparencia y responsabilidad que sirviera como modelo para otras regiones. El festival anual Día de la Verdad Médica, establecido por Barcelona, atrajo visitantes de todo el mundo interesados en celebrar el triunfo de la justicia sobre el abuso de autoridad. El evento incluía presentaciones educativas, exposiciones forenses y ceremonias conmemorativas que mantenían viva la memoria de Isabella mientras inspiraban a nuevas generaciones de profesionales médicos éticos. La biblioteca especial establecida en honor a Isabella albergó la colección más completa de Europa de materiales relacionados con casos de crímenes en entornos médicos, técnicas de investigación forense en hospitales y estudios sobre abuso de autoridad médica. Investigadores y familias de víctimas de todo el mundo acudían a esta biblioteca buscando recursos y esperanza. El legado duradero del caso se extendió mucho más allá de la resolución criminal hacia una transformación fundamental en cómo las sociedades abordan la transparencia en atención médica, la responsabilidad profesional y la protección de individuos vulnerables que confían en figuras de autoridad médica. Isabella Rodríguez había muerto como una joven estudiante de enfermería, pero su nombre vivía como símbolo eterno del poder de la verdad para eventualmente triunfar sobre incluso las conspiraciones más elaboradas y las mentiras más profundamente arraigadas en sistemas de confianza profesional. El análisis forense exhaustivo de la vida del Dr. Santana reveló patrones de comportamiento que se remontaban a sus años de formación médica.
Los investigadores descubrieron que durante su residencia en París, había sido objeto de al menos 3 quejas formales por comportamiento inapropiado hacia estudiantes de enfermería, pero estas quejas habían sido archivadas sin investigación debido a su excelente rendimiento académico y las recomendaciones de sus superiores. El sistema médico europeo de los años 80 y 90 tenía una cultura de protección hacia los médicos prometedores, explicó la socióloga médica Dra. Carmen Vidal. Las quejas contra residentes brillantes eran frecuentemente minimizadas o ignoradas, especialmente cuando provenían de personal de enfermería o estudiantes. Los registros de París mostraron que el Dr. Santana había desarrollado un patrón específico de seleccionar estudiantes vulnerables, aquellas que provenían de familias de bajos recursos, que dependían de becas académicas o que estaban aisladas socialmente. Este mismo patrón se repetiría más tarde en Barcelona, donde Isabella encajaba perfectamente en el perfil de víctima preferida. La investigación también reveló que el Dr. Santana había mantenido correspondencia con otros profesionales médicos que mostraban comportamientos similares. Entre sus efectos personales se encontraron cartas intercambiadas con médicos en Francia, Italia y Alemania, donde discutían sutilmente métodos para manejar relaciones con estudiantes atractivas. Era una red informal de predadores médicos, describió el investigador criminal Dr. Alberto Méndez. Se aconsejaban mutuamente sobre técnicas de manipulación, cómo evitar sospechas, y cómo explotar la confianza inherente en la relación médico-paciente. El análisis psicológico profundo del Dr. Santana también reveló que había desarrollado lo que los expertos denominaron síndrome del salvador médico, una condición donde el perpetrador racionaliza sus crímenes como actos de protección o cuidado hacia sus víctimas. En sus sesiones de terapia en prisión, continuaba refiriéndose a Isabella como su paciente especial y insistía en que había cuidado de ella durante todos estos años. Miguel había creado una narrativa interna donde él era el protector de Isabella, incluso en muerte, explicó la doctora Ruiz. Esta distorsión cognitiva le había permitido funcionar normalmente durante décadas mientras vivía con evidencia física de su crimen. Los estudios neurocientíficos realizados en el Dr. Santana revelaron anomalías estructurales en las áreas del cerebro asociadas con la empatía y el control de impulsos. Los escáneres cerebrales mostraron actividad reducida en la corteza prefrontal ventromedial y hiperactividad en la amígdala, patrones consistentes con trastornos psicopáticos severos. Estos hallazgos sugieren que Miguel podría haber tenido predisposiciones biológicas hacia el comportamiento antisocial, explicó el neurocientífico Dr. Fernando López. Sin embargo, es importante enfatizar que muchas personas con anomalías cerebrales similares nunca cometen crímenes. La biología no es destino. La investigación expandida sobre el comportamiento del Dr. Santana en el Hospital Clínic reveló que había utilizado su autoridad médica para acceder a información personal de pacientes mujeres jóvenes que no estaban bajo su cuidado directo. Los registros del hospital mostraron accesos no autorizados a más de 300 historiales médicos durante sus 30 años de carrera. Usaba el sistema hospitalario como su plataforma de caza personal, reportó el auditor de sistemas Dr. Miguel Torres. Revisaba historiales de mujeres jóvenes, buscando información sobre su estado civil, situación familiar, problemas de salud mental, cualquier cosa que pudiera indicar vulnerabilidad. El caso también llevó al descubrimiento de una red más amplia de abuso en el sistema médico catalán. La investigación inspiró a más de 80 mujeres a presentar denuncias retrospectivas contra diversos profesionales médicos por comportamiento inapropiado que había ocurrido durante las décadas de 1990 y 2000. El caso Isabella fue como abrir una compuerta, dijo la abogada especialista en derechos de víctimas, Ana Morales. De repente, mujeres que habían guardado silencio durante años se sintieron empoderadas para hablar sobre experiencias que habían minimizado o racionalizado. Estas revelaciones llevaron a la creación del Tribunal Especial para Crímenes Médicos, una corte especializada dedicada exclusivamente a procesar casos de abuso por parte de profesionales de la salud.
El tribunal implementó procedimientos especiales para proteger a las víctimas y estableció estándares de evidencia adaptados a las complejidades únicas de estos casos. El impacto internacional del caso Isabella continuó expandiéndose. La Organización Mundial de la Salud adoptó los protocolos Isabella, un conjunto de directrices internacionales para prevenir el abuso en entornos médicos. Estos protocolos han sido implementados en más de 50 países y han servido como modelo para reformas del sistema de salud globalmente. El caso Isabella cambió fundamentalmente cómo el mundo piensa sobre la seguridad en la atención médica, dijo el Dr. James Wilson, director de ética médica de la OMS. Sus protocolos han salvado innumerables vidas y han prevenido abusos que podrían haber permanecido ocultos durante décadas. El análisis económico del impacto del Dr. Santana reveló que el costo total de sus crímenes había excedido los 50 millones de euros. Este cálculo incluía costos de investigación, tratamiento psicológico para víctimas, reformas del sistema hospitalario, compensaciones legales y pérdida de productividad de las víctimas que nunca pudieron completar sus carreras. Los crímenes de autoridad tienen costos sociales masivos que se extienden mucho más allá de las víctimas directas, explicó el economista forense Dr. Roberto Castillo. Erosionan la confianza pública en instituciones críticas, requieren reformas costosas del sistema, y crean ondas de trauma que afectan a familias enteras durante generaciones. El programa de reintegración social desarrollado para las víctimas supervivientes del Dr. Santana se convirtió en un modelo internacional. El programa combinaba terapia individual, terapia grupal, apoyo legal y asistencia vocacional para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después de experiencias traumáticas. Muchas de estas mujeres habían perdido la confianza no solo en los médicos, sino en todas las figuras de autoridad, explicó la terapeuta principal, Dra. Laura González. Nuestro programa se enfocaba en restaurar gradualmente la capacidad de confiar mientras desarrollaba herramientas para reconocer y resistir futuras manipulaciones. Los efectos del caso en la familia del Dr. Santana continuaron desarrollándose años después de su arresto. Su esposa Elena había requerido hospitalización por depresión severa y había perdido su práctica dental debido a la asociación con el caso. Su hijo Carlos, ahora especialista en psicología forense, dedicó su carrera a estudiar cómo los hijos de criminales procesan el trauma de descubrir la verdadera naturaleza de sus padres. Crecí venerando a un hombre que resultó ser un monstruo, escribió Carlos en su autobiografía publicada en 2025. Esta experiencia me enseñó que el amor familiar puede coexistir con la ignorancia completa sobre la verdadera naturaleza de las personas más cercanas a nosotros. La investigación continuada del caso reveló que el Dr. Santana había estado experimentando con técnicas de preservación de cadáveres basadas en métodos históricos que había estudiado durante su investigación médica. Los forenses determinaron que había aplicado conocimientos de anatomía patológica para mantener el cuerpo de Isabella en condiciones que permitieran su identificación décadas después. Era como si hubiera estado preparándose para la posibilidad de ser descubierto eventualmente, explicó el patólogo forense Dr. Juan Martínez. Los métodos que utilizó sugieren un nivel de planificación y conocimiento técnico que indica premeditación en sus acciones posteriores al asesinato. El análisis de las comunicaciones del Dr. Santana reveló que había estado en contacto con grupos en línea dedicados a discutir fantasías criminales y métodos de ocultación de evidencia. Estos grupos, que operaban en redes encriptadas, proporcionaban un espacio donde individuos con inclinaciones similares podían intercambiar información sin temor a detección. Descubrimos toda una subcultura de profesionales médicos que discutían abiertamente fantasías sobre explotar su autoridad, reportó el especialista en crímenes cibernéticos, Teniente María Vázquez. Algunos eran solo fantasías, pero otros, como Miguel, habían cruzado la línea hacia la acción real. El impacto del caso en la educación médica fue transformacional.
Las escuelas de medicina en toda España implementaron cursos obligatorios sobre ética, límites profesionales y reconocimiento de comportamientos predatorios. Los estudiantes ahora reciben entrenamiento específico sobre cómo reportar comportamiento inapropiado y cómo reconocer señales de abuso de autoridad. Estamos redefiniendo completamente lo que significa ser un profesional médico ético, dijo el decano de la Facultad de Medicina de Barcelona, Dr. Antonio Ruiz. Ya no es suficiente ser técnicamente competente, nuestros graduados deben demostrar integridad moral inquebrantable. Los programas de mentoría médica también fueron reestructurados. El sistema tradicional donde estudiantes trabajaban solos con médicos senior fue reemplazado por sistemas de supervisión en grupo y rotaciones estructuradas que minimizan oportunidades para el abuso mientras mantienen la calidad de la educación médica. La tecnología desarrollada para el caso Isabella también encontró aplicaciones más amplias. Los sistemas de monitoreo de acceso a información médica ahora se usan rutinariamente para detectar patrones sospechosos de comportamiento entre el personal hospitalario. Los algoritmos pueden identificar cuando un profesional accede a información de pacientes fuera de sus responsabilidades asignadas. La tecnología que desarrollamos para rastrear el comportamiento de Miguel ahora protege a millones de pacientes en todo el mundo, explicó el desarrollador de software médico, ingeniero Patricia López. Estos sistemas han detectado y prevenido cientos de casos potenciales de abuso antes de que escalaran a violencia. Roberto Rodríguez, a pesar de su edad avanzada, continuó expandiendo su trabajo de advocacy. Estableció la Fundación Isabella Rodríguez, que proporciona apoyo legal y emocional a familias de víctimas de crímenes médicos. La Fundación también financia investigación sobre prevención de abuso en entornos de atención médica. Isabella me enseñó que la justicia no es solo sobre castigar a los culpables, reflexionó Roberto durante una conferencia internacional. Es sobre crear sistemas que protejan a los vulnerables y aseguren que futuras generaciones no tengan que sufrir como sufrió nuestra familia. La tumba de Isabella se expandió para incluir un jardín memorial donde familias de víctimas de todo el mundo pueden venir a reflexionar y encontrar paz. El jardín incluye plantas de los países de origen de todas las víctimas conocidas del Dr. Santana, creando un espacio de remembranza internacional. Los estudios longitudinales del impacto del caso continuaron revelando efectos en múltiples generaciones. Los hijos de las víctimas supervivientes mostraron mayor vigilancia hacia figuras de autoridad, pero también mayor resiliencia y habilidades de autoprotección. Las familias desarrollaron sistemas de comunicación más abiertos y protocolos familiares para discutir situaciones potencialmente peligrosas. El trauma puede ser heredado, pero también la sabiduría, observó la psicóloga familiar Dra. Isabel Torres. Las familias afectadas por este caso han desarrollado herramientas de protección que están transmitiendo a sus hijos, creando generaciones más conscientes y empoderadas. El Dr. Miguel Santana, ahora de 68 años, continúa en prisión donde ha desarrollado demencia temprana. Los médicos debaten si la condición es genuina o representa otra forma de manipulación. Sus últimas entrevistas revelaron fantasías persistentes sobre Isabella, sugiriendo que incluso en el deterioro cognitivo, sus obsesiones permanecen intactas. Miguel sigue viviendo en su mundo distorsionado donde él es el héroe de la historia, reportó el psiquiatra penitenciario Dr. García. Para él, Isabella sigue siendo su paciente especial, que él salvó del mundo. Es una desconexión de la realidad que parece completamente impermeable a la intervención terapéutica. La historia de Isabella Rodríguez había evolucionado desde una tragedia personal hasta convertirse en un catalizador global para la reforma del sistema de salud. Su nombre se había convertido en sinónimo de vigilancia, transparencia y protección de los vulnerables en entornos médicos. Como concluyó la comisaria González en su discurso del 5º aniversario del caso, Isabella Rodríguez murió a los 24 años, pero su legado ha salvado innumerables vidas. Su muerte no fue en vano, se convirtió en la fundación sobre la cual construimos un mundo más seguro para todos los que buscan atención médica.
En el final, ese puede ser el tributo más grande a su memoria, que su tragedia se transformó en protección para otros, que su silencio forzado se convirtió en una voz que sigue hablando por la justicia décadas después de su muerte.